Grupo de tercero A estábamos hablando de un tema llamado panel de discusión. Y en este panel de discusión elegimos hablar sobre el tema de la contaminación, que es un tema que nunca ha tenido un fin y que no deja tener el desarrollo mundial como se debe. Y en este caso hemos traído a algunos especialistas en los diferentes campos de la contaminación, que son... Es Jennifer en el caso de sonido. A Gary en el campo de radioactividad. Arturo en el caso de la población. A José Antonio en el campo de pesticidas. A Alfredo en el caso de la agricultura. Y a Jalife en el campo del agua. Y lo que queremos saber el día de hoy es cómo afecta la contaminación en los diferentes campos en el que ellos nos van a hablar. Así que le hacemos la palabra a Jalife, que es uno de los campos más importantes. Bueno, buenos días. Aquí, como ya me presentaron, yo soy el exponente, el especialista en el agua y su contaminación. El agua es el componente más abundante que existe en la Tierra, tanto dulce para nuestro consumo como salada. Y si la contaminamos, influye mucho en nuestra vida. Influye mucho en nuestra vida porque si el agua es vida, nuestro cuerpo está formado en su mayoría por el agua. Si no consumimos el agua que se debe, nosotros se podría decir que estamos vacíos literalmente. Bueno, pero lo que queremos saber hoy es cómo es que afecta la contaminación en el agua. La contaminación en el agua nos afecta porque a partir de que un contaminante entra a tocar el agua, este daña todo su ciclo del agua, que supongo que ya lo vamos a ver, que es la condensación, sublimación y todo eso. Cuando un contaminante llega a tocar el agua, este se evapora, sube a las nubes. A partir de las nubes empieza lo que es la lluvia tóxica y contamina a los ríos dulces, a las plantas y hace que todo el ecosistema se dañe. Bueno, pero también pienso que el agua está dividida en diferentes partes, ¿no? Como por ejemplo el agua salada y el agua dulce. Ajá. Lo que queremos saber es qué afecta más para nosotros. ¿Qué nos afecta más? Nos afecta más la contaminación tanto en agua salada como en agua dulce. En agua salada se encuentran los peces, todo su ecosistema, los peces, ecosistemas marinos. En el agua salada obviamente es nuestro consumo y si se contamina tanto uno como el otro nos afecta. Consumimos peces, consumimos mariscos, consumimos agua, que es en su mayoría lo más importante. Bueno, y también quería saber si alguno de los otros especialistas tiene alguna idea para compartirla. ¿Y la basura cómo se evapora? ¿O se evapora? Entonces, ¿cómo contamina el agua? Sí, ¿no? La basura. La basura no se evapora, simplemente se queda estática. A partir de ahí se genera, haz de cuenta como si fuera obstaculizando el paso del agua. Tú avientas una piedrita, bueno, una piedrita no, una bolsa de papas a un río, lo ves como si nada, pero a través de los años esa bolsa de basura no se va a descomponer, se queda ahí estática y más gente avienta más y más y más y más y se llega a generar, en vez de que sea un río de agua pura, es un río de bolsas de papa. Ya no hay nada ahí. Yo diría también, ¿no? Apoyándote, que como lo que vemos en química, ¿no? Que las partes por millón, una partecita de una basura, pues contamina todo lo que es el agua. Al resto del millón, por decir así, ¿qué empresa es el que más contamina el agua? Pues aquí en mis datos, o bueno, según lo que yo he recopilado, las primeras empresas en contaminar, no es una empresa en sí, los responsables somos nosotros como seres humanos. Tenemos la responsabilidad de cuidarla y no lo hacemos. Y las grandes empresas también influyen en eso, las empresas petroleras,
las textiles que utilizan tintas, todas esas empresas en donde se utilizan, van a desechar todo eso a los ríos. ¿Y qué país es el que más contamina el agua? No sabría decirte eso. Bueno, pero también podemos hablar de que, por ejemplo, la contaminación del agua puede ser hecha por materiales radioactivos, en el cual nos va a hablar Gaby un poquito de ese tema, para ver cómo es que los materiales radioactivos afectan al agua. Buenos días, pues como me presentaron, mi tema se refiere a la radioactividad. Para comenzar, quisiera definir lo que es la radioactividad, que es una serie de partículas emitidas por núcleos atómicos como resultado de una estabilidad nuclear. La radioactividad tiene muchas ventajas hoy en día, por ejemplo, se usa en el campo de la medicina para tratar el cáncer, para ver lo de exploración del cerebro y los huesos, y se usan elementos radioactivos para dar seguimiento a hormonas. La radioactividad se descubrió a inicios del siglo XIX, pero hoy en día se le está dando un uso extremo y todo en exceso es malo, así que la radioactividad, si no se usa de manera moderada, puede causar daños al ser humano. Pero bueno, eso también afecta mucho lo que viene siendo a la parte de la agricultura, porque pienso que en esa parte es la que todos consumimos, porque de ahí se deriva la contaminación del agua, que se basa en la agricultura. Queremos preguntarle a Alfredo qué es lo que causa el agua contaminada a los campos agrícolas. Buenos días, como ya me he presentado, mi tema es la agricultura, o básicamente son químicos en la agricultura. Y el agua pues afecta mucho cuando son aguas negras, porque obviamente el agua, los cultivos de siembra, que son prácticamente lo que nosotros consumimos a diario, tiene varios nutrientes. Esa agua negra tiene nutrientes que hacen que a veces la fruta o la verdura salga descompuesta y nosotros la consumimos sin pensar que en qué campo está regada esa fruta. También lo que se utiliza básicamente que combinamos con el agua, los agricultores combinan con agua, son los fertilizantes. Tenemos dos tipos de fertilizantes que son sólidos y líquidos. Estos sólidos son los que normalmente utilizan las personas que están en los campos, que son abonos y todos esos tipos de fertilizantes. Ya en campos más grandes, como en otros países como Estados Unidos o países más avanzados, utilizan químicos líquidos que ya vienen de fábricas nucleares o así, vienen ya en empaques que hacen que dañen nuestros cultivos y nosotros consumamos más de eso. ¿Afecta qué pasa o qué necesita la fruta cuando está contaminado el agua? ¿Afecta el producto o sale diferente? Pues básicamente afecta el producto, porque obviamente el producto no esperamos que salga como debe de salir. O sea, el producto sale negro, ya no sirve, o sea, ya no es apto para el consumo humano. Al año, ¿cuántas cosechas en una población vieja agua contaminada? Más o menos es un porcentaje como el 60% de personas que pierden sus cosechas por aguas negras. Esa cosecha que ellos producen es para sostener su calidad de vida que ellos llevan continuamente. ¿Qué lugar de México es donde se han perdido más cosechas? En Sonora, en las áreas cálidas donde hace mucho sol, es donde se pierde mucha agricultura por el caso de que o caen aguas negras o no cae agua para florecer los campos de cultivo. Entonces, los pesticidas también tienen algún riesgo para la agricultura, ¿no? Sí, porque básicamente son para eliminar animales o bichos que nosotros nos molestan mucho. Pero también nos gustan la
Sí, porque si caen esos cultivos afectan su productividad y no salen como uno esperaba, como uno quiere. Entonces, La agricultura ha destruido algunos campos. La agricultura ha destruido algunos campos. También me dijo. Bueno, pero también pienso que en el tema de el que afecta a la agricultura son también los pesticidas. Pues creo que sí que hay tipos de agricultores que han destruido varios campos que son áreas verdes, por ejemplo, y con los pesticidas o fertilizantes químicos que echan se destruyen estos tipos de campos. En este caso, nuestro compañero José Antonio nos puede hablar de los riesgos que tenemos al usar pesticidas en los campos, ¿no? Pues sí, buenos días. Yo les voy a aclarar mejor el tema sobre los pesticidas. Ya más o menos dieron una introducción de cómo afecta, pero para esto necesitamos saber qué es un pesticida. Un pesticida es una sustancia que ayuda a proteger los campos de algunos microorganismos que podrían considerarse como plagas. Hay varios tipos como los mohos, los hongos, los roedores o los insectos. Pesticida viene del término sida, que proviene del latín que mata. Estos también pueden llamarse plaguicidas y ayudan a desarrollar y prevenir enfermedades en los seres humanos. Para esto hay que establecer también una clasificación de qué tipos de pesticidas hay. Están los que son según su acción, que son los insecticidas, los rodenticidas, acaricidas y herbicidas, que es los que eliminan directamente el organismo que tienen. Según su composición química, que son los organoclaro, los arsenicales y los carbonoitos. El segundo lugar donde se van a aplicar si es a la ganadería, si son ambientales, industriales, sanitarios o domésticos, que en nuestra propia casa tenemos, muchos seguro deben tener el PAI o algo así para controlar las plagas. Está según su método de aplicación en aerosol, sólido, gas, líquido, que es como había explicado mi compañero. Los que son muy tóxicos, que son de baja dicha denominación, se encuentran aquellos que ocasionan daño personal, que literalmente dañan a nosotros porque nosotros somos la plaga en este tipo de pesticida. Los que son nocivos, que también son parte de los que son muy tóxicos, nos pueden ocasionar si los respiramos, inhalamos o consumimos unos grandes riesgos para la salud. Y los que son de baja peligrosidad, que son los que no tienen riesgo alguno. Están entre ellos sus riesgos para la salud humana, son en altas dosis puede producirse la muerte, y son las decenas de miles de personas que se envenenaron con los pesticidas padeciendo síntomas más o menos graves. No se dieron cuenta de qué tenían y de pronto fallecieron. Ya en la autopsia se dieron cuenta que habían inhalado el pesticida que le habían dejado al ratón o algo que tenía en su casa, y no habían leído que era muy peligroso y muy tóxico. Y en el mundo actual todos estamos expuestos diariamente al contacto y a la ingestión de pequeñas cantidades de plaguicidas y otros productos artificiales. Algunos autores sugieren que las consecuencias para la humanidad a largo plazo pueden ser serias, ya que, como había explicado, las partes por millón en el aire va a ir aumentando el número de químicos que está, y entonces todo el tiempo vamos a estar inhalando eso. No es que nuestro cuerpo se acostumbre, pero vamos a terminar con muchas enfermedades que no conocemos. Entonces, tu punto es que es contaminante, pero a la vez no. A la agricultura no y a la población sí. Contamina el aire, pero ayuda a que no se contamine de otra manera. O sea, es contrario. Elimina las plagas. Por ejemplo, en un campo de ganaderos hay demasiados insectos que arruinan la cosecha. Y si le pones pesticida, en ese momento no va a afectar nada porque hay pesticidas orgánicos. A las plantas eso no le afecta, mata al insecto y hace que el producto salga bien, no afecta en el campo. Pero si los ocupan en otros lados donde
esté sin aire, sin ventilación, otro lado ahí sí puede afectar. ¿Y cuál es el pesticida que más nos afecta? El pesticida se clasifica en los muy tóxicos, que son los que son, por su composición química, son los que afectan más a los humanos. Y bueno, aparte le queremos preguntar al compañero Arturo en qué forma el ser humano, la población, hace que toda esta contaminación se desarrolle más. Bueno, no hay mucho tema de la población y primero tenemos que empezar a saber qué es la sobrepoblación. La sobrepoblación se refiere a este término en el que la densidad de población aumenta de manera excesiva. Cuando hay países en los que la población, por ejemplo China, que es el país con más habitantes en el planeta, sufre de mucha contaminación porque Me imagino que sufre por lo mismo de que muchas personas se tiran como que sus desechos de productos. Sí, porque consumen mucho, ¿no? Bueno, sí, como saben, nosotros somos los que ocasionamos toda la contaminación. Nosotros somos la causa y nosotros somos los que nos dañamos nosotros mismos. Por ejemplo, lo que la sobrepoblación ocasiona es que tenemos mucha pérdida de las áreas verdes y podemos ocasionar la rotura de las cadenas tróficas, que como ya saben que al perderse un elemento de la cadena afecta a toda la población. También sabemos que para la sobrepoblación necesitamos más recursos que consumir, entonces ocasionamos que gastemos o requeramos más como de más recursos naturales, ¿no? Entonces lo que ocasiona es que vayamos consumiendo más de esos recursos y hagamos que otras especies como que se vayan eliminando. Entonces, ¿cómo se le daña la radioactividad en el ser humano? Bueno, para contestar tu pregunta, la radioactividad el ser humano la está utilizando en todos los ámbitos, lo usa en la agricultura, lo usa en la medicina, lo usa en la industria. Los daños que puede causar en el ser humano es que al tener demasiado contacto con elementos radioactivos va dañando su organismo. Por ejemplo, con una científica que fue Marie Curie, que murió por un contacto excesivo con los elementos radioactivos. Aparte de esto, tenemos una pregunta para Jennifer, porque todos tenemos una idea pobre de lo que viene siendo la contaminación de sonido o ruido. Queremos saber más sobre el tema, porque pues, la verdad la mayoría no sabemos bien de lo que deriva este tema. Bueno, a mí me tocó dos temas, el tema del ruido, la contaminación por ruido y la contaminación por la temperatura. Para empezar quiero definir qué es el ruido. El ruido es un sonido inarticulado que resulta desagradable. Para la física, el ruido es una perturbación eléctrica que interfiere en la transmisión o el procesamiento de las señales, la agitación térmica de las moléculas del material que forman los conductores o el movimiento desordenado de los electrones y de otros portadores de corriente. Son algunas de las causas del ruido. El ruido, como los sonidos, son una cosa, es algo que no nos molesta, pero bueno. Y el ruido ya son sonidos que nos desagradan, que, por ejemplo, cuando estamos en tráfico y el claxon suena, es algo que nos molesta, es el ruido en sí. El punto puede afectar a la vida de las personas hasta tal punto que pueden sufrir de determinadas enfermedades. Estas patológicas pueden ser de tres tipos: psíquicas, fisiológicas y sociológicas. Las enfermedades que puede causar este contaminante es estrés, ansiedad, insomnio, depresión o pérdidas de capacidad auditiva. Lo que estoy diciendo del ruido solo contamina a la población o también al medio ambiente. También al medio ambiente.
también hay. ¿Qué es la contaminación acústica? La presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que implique molestias, riesgos, daños para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza o que causen efectos significantes sobre el medio ambiente. Si la música de mi papá o vecinos o personas que se encuentren me molesta, ¿se considera ruido? Se considera ruido, todo lo que sea molesto para los oídos es ruido. Lo que no consideres molesto es el sonido. ¿Y qué nos puede afectar el ruido de nuestro cuerpo? Puede llegar a quedar sorda, te produce estrés, demasiado estrés. Es algo muy molesto, te ocasiona ansiedad, lo peor que te pueda pasar con la cantidad, si excedes la cantidad de ruido. Entonces el ruido es en sí lo que perjudica, el sonido es, digamos, lo bueno y lo normal. Sí. ¿Y el ruido puede perjudicar a las plantas? No, pues no. Y si hay un sonido que a mí me agrada, por ejemplo mi música, que ocupo los audífonos muy fuerte, a mí no me molesta, pero no me puede dañar. Sí, te daña. Entonces se considera ruido. Se considera ruido. Pero sí es bueno para ti, como se considera. No es bueno para ti. O es algo que te agrada, pero no es bueno para ti. Ah, por eso es bueno. Si me agrada, entonces considero como sonido artístico. Si lo escuchas a un nivel normal, pues bueno, es pasable, exacto. Pero si excedes el volumen, ya es ruido. ¿Ya es ruido? Ya es ruido. ¿A qué te gusta? Aquí tengo la escala que mide el ruido. Por ejemplo, el 0 es el nivel mínimo. De 10 a 30 es ruido bajo. 30 a 50 sigue siendo ruido bajo. El 55 es nivel de confort, o sea, es ya aquí. El 65 es el máximo, ya es todo, ya, hasta ahí debes de llegar. Del 65 al 75 es un ruido molesto y del 75 al 100 comienzan los daños. Bueno, pero saliéndonos un poquito del tema, nos falta hablar de un tema muy importante que es el clima. Sí. Quería saber de todo esto, para ti, de todo lo que hemos hablado ahorita, ¿qué afecta todo al clima? El clima. La temperatura es una propiedad de la materia que está relacionada con la sensación de calor y frío. Está relacionada con varias cosas. Por ejemplo, cuando nos duchamos, nos gusta tener el agua bien caliente. Ducharnos con agua caliente genera la estimulación de las defensas, la depuración de la sangre, ya que las toxinas y otros desechos son expulsados a través del sudor. Efectos analgésicos, una relajación muscular, ya que permite tratar además otras afecciones del estilo, tonificando y reconstruyendo el sistema nervioso. Hay una hora en el día en el que muchas gentes coinciden en bañarse. Puede ser en la mañana o en la noche. ¿Qué pasa con toda esa temperatura del agua? Que tiene que ver con temperatura, pero que tiene que ver con agua. Que se va al drenaje. Y obviamente, en esas horas, la temperatura del agua que está dentro de los drenajes, no en exposición, debe de elevarse. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí con la contaminación? Tiene que ver con la temperatura, pero también tiene que ver con el agua. ¿Qué pasa? No se entienden los dos, pero... Pues, ¿qué pasa? Pasa que al elevarse la temperatura que está en el drenaje, sabemos que en el drenaje hay excremento, animales muertos, de todo ahí. Está la contaminación a tope ahí en los drenajes. Todo eso se puede evaporar. Al llegar toda esa agua caliente, se junta todo eso y se puede evaporar. Por eso vemos que luego sube humo de la ¿Pero qué es lo que se evapora? Los tóxicos, todo el excremento, ¿El excremento se evapora? El excremento también se evapora porque ya está contaminado junto con el agua, se eleva y todo eso se respira. Pero... ¿No se evapora solamente el H2O? Exacto. Solo se evapora el agua, se queda de hecho todo lo demás
Aunque esté revuelto, es un modo de separación, de mezcla. Lo único que se evapora es el agua y queda todo lo demás. No sé si estará disuelto o cómo terminará, pero lo único que se evapora es el agua. Porque su punto de ebullición es diferente. Y bueno, ya hasta aquí terminamos el tema de la contaminación, porque pues ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente, y pues ya no podemos hablar de más, aunque hay muchas dudas todavía, pero pues el tiempo se nos ha acabado. Pues hasta aquí queremos dejar esto y muchas gracias por poner esa atención hacia todos nosotros. Nada más, esto es todo y gracias.